Informe del Tribunal Superior de Cuentas de noviembre de 2023 absuelve a Papi a la Orden de imputaciones que hace la UFERCO, pero juez cita al exalcalde capitalino a comparecer el 21 de octubre. Analistas y líderes del Partido Nacional atribuyen acusaciones contra Papi a la Orden a una venganza de Libre por incumplir pacto que les daba el control de los órganos electorales. Atentan contra asistente del alcalde sanpedrano Roberto Contreras y este denuncia que incrementan amenazas en su contra y expresa temor. Autoridades hondureñas emiten notificación roja para que Interpol capture al ex canciller Lisandro Rosales por el caso de los ventiladores mecánicos. Se dispara la tasa de interés para los préstamos, los cuales se han encarecido tras la subida de la tasa de política monetaria del Banco Central. La presidenta Castro se reúne con la congresista estadounidense Delia Ramírez para abordar varios temas, entre ellos la migración y derechos humanos. La epidemia del dengue pasa factura al Estado, que debe erogar por un paciente en cuidados intensivos 120.000 empiras diarios, asegura la CESAL. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Buenas noches, Honduras. Soy Bienvenidos. Renato, de frente a frente, identificado. Y no me dejaste saludar. Sí, ¿Te fijaste primero en el frente a frente? Sí. No, es que a mí me gusta promocionar en TN5 frente a frente y en frente a frente TN5. Sí, Exacto, va con la camisa de TN5. Bienvenidos a la emisión de este viernes 11 de octubre. La noticia del día es presentada por Claro TV Plus, la nueva plataforma de Claro con más apps de contenido. Contratalo y recibí 100 megas por $36 al mes. El alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, ha denunciado hoy amenazas de muerte en su contra, las cuales surgen el mismo día en que uno de sus empleados de confianza fue víctima de un atentado en el que recibió 2 disparos que lo mantienen hospitalizado. En la madrugada de este viernes, un empleado de confianza del alcalde Roberto Contreras sufrió un atentado y resultó herido tras una intensa balacera. El joven fue ingresado al Hospital de Seguro Social con 2 impactos de bala, pero estable, confirmó el alcalde. Gracias a Dios está fuera de peligro y nosotros ahora lo que estamos proporcionándole a él es seguridad personal y también pues viendo qué medicamentos puede necesitar a efecto de restablecer su salud de la forma más pronta. El edil lamentó estar recibiendo amenazas a muerte. Ser un alcalde honesto y traer avances a la ciudad me ha traído enemigos, por lo que después de este atentado a uno de sus empleados, analiza junto a su familia si continúa en sus aspiraciones a la reelección como alcalde. En este momento nosotros estamos escalando esta denuncia a nivel internacional y ya cuerpos policiales están bajo el proceso de investigación de todo este tema en vista de que están amenazando al primer ciudadano electo por 150.000 votos de la ciudad de San Pedro Sula. Esto definitivamente nos tiene preocupados, pero no atemorizados. En la escena donde se produjo el tiroteo quedaron por lo menos 12 casquillos de arma de fuego y un apartamento con varios orificios. La policía investiga los hechos, ya que Josué Colindres hace varios días estuvo involucrado en algunas denuncias. Ya existen líneas también de investigación por parte de la Dirección Policial de Investigaciones, ya que este caso pues no es desde hoy que se viene investigando, sino desde producto de unas denuncias que se han dado durante los últimos meses en esa alcaldía de lo que es esta ciudad de San Pedro Sula. Posteriormente pues la Dirección Policial de Investigaciones realizará algunas diligencias para pues lograr lo que es la captura de los presuntos hechores. Se debe hacer una investigación de lo sucedido, comprobar si detrás de este ataque y amenazas que denuncia el alcalde está relacionado con temas políticos, expone Leonardo Pineda. Se ve que va a ser una campaña bastante compleja, bastante complicada. Ojalá que no lleguemos a estos extremos, ¿verdad?, de una violencia y peor como la que acabamos de ver con ese muchacho. Llamar siempre pues a que prime la democracia, que realmente sea la gente quien decida. Pese a estas amenazas y el miedo que genera recibir mensajes continuos, el alcalde asegura que seguirá recorriendo San Pedro Sula sin guardaespaldas. Orlin Martínez, Telenoticias.
Y en su cuenta de X, el precandidato presidencial del Partido Liberal, Jorge Calix, ha escrito en su cuenta de X: me solidarizo con Roberto Contreras, su familia y su equipo de trabajo porque están bajo ataque. Dios los proteja. Y mira que también Roberto Contreras ha estado en el transcurso del día con el trabajador de la Municipalidad de San Pedro Sula, que es empleado de confianza, muy cercano a él. Ya en unos minutos le vamos a mostrar la fotografía en este mensaje de X de Roberto Contreras, en el que dice: todo estará bien, hijo. Todo estará bien, hijo. Ahí lo ven. Todo estará bien, hijo. Has estado desde el inicio y aquí estaré para acompañarte. Lamento hasta dónde puede llegar el ser humano. La violencia no la podemos permitir por ninguna manera. Leo textualmente el mensaje del alcalde de San Pedro, Roberto Contreras, cuando está ahí con un empleado de confianza, el que sufrió un atentado esta madrugada y en su propia residencia. Por unanimidad de voto, la Sala Primera del Tribunal de Sentencia en materia de criminalidad organizada y corrupción declaró culpable al exalcalde de San Marcos, Santa Bárbara, Pedro Armando Aguilar Orellana, como coautor de 3 delitos de asesinato en perjuicio de Kevin Ariel Ruiz Ramírez, Óscar Humberto Ramírez y Guadalupe Milla Claros. Asimismo, un delito de asociación para delinquir. No todos los policías. Las partes procesales, luego de que escucharan el fallo condenatorio para esta persona, han sido convocadas para este próximo 25 de octubre a la 1:30 de la tarde para desarrollar la audiencia de determinación de la pena, que es importante señalar que esta persona, por los delitos que fue encontrado culpable, podría enfrentar penas mínimas de hasta 75 años de reclusión y penas máximas de 95 años. Mientras tanto, él se seguirá manteniendo con la medida de prisión preventiva. Obviamente nosotros tenemos que esperar la sentencia, pero parte de lo que hemos escuchado, hemos encontrado algunas falencias en cuanto a la valoración de la prueba. Independientemente de ello, nosotros pues tendríamos que agotar ese recurso de casación, pero para esto es necesario contar con la sentencia. Como hechos probados, el tribunal declara que el exalcalde formaba parte de una organización criminal como cabecilla y se encargaba de planificar y ordenar a sus miembros vía teléfono para la ejecución de asesinatos cometidos entre enero y julio de 2019, proporcionándoles armas, municiones, vehículos y dinero para ejecutar estas acciones delictivas. Un juez en materia de criminalidad organizada y corrupción dictó auto de apertura a juicio en la causa seguida contra los ciudadanos Rocío Tábora, Carlos Luis Guevara, Héctor Herrera y Daniel Ardón, acusados por el Ministerio Público a título de cooperadores necesarios para el delito de fraude y violación a los deberes de los funcionarios en perjuicio de la administración pública. El origen de este proceso penal fue la compra supuestamente irregular de 7 hospitales móviles en Turquía para la atención de pacientes durante la pandemia de COVID-19, sin reunir las condiciones necesarias para aislamiento y tratamiento de personas afectadas, con un perjuicio económico para el Estado por unos 47 millones de dólares. El expediente de mérito se enviará al Tribunal de Sentencias en materia de criminalidad organizada y corrupción. Las autoridades hondureñas emitieron notificación roja para que la Policía Internacional Interpol capture al ex canciller de Honduras, Lisandro Rosales, quien se encuentra prófugo de la justicia, luego que el Ministerio Público presentara requerimiento fiscal en su contra por supuestamente ocasionar un perjuicio a la población hondureña por más de 63 millones de lempiras mediante la compra de ventiladores mecánicos que nunca funcionaron para los pacientes de la COVID-19, debido a que fueron recibidos incompletos y sin sus accesorios para su uso adecuado. Por este caso también están siendo acusados otros funcionarios, entre ellos Gabriel Alfredo Rubí Paredes, excomisionado de Copeco, quien este jueves se le dictó detención judicial tras comparecer en la audiencia de declaración de imputado. El general en condición de retiro, Romeo Vázquez, protagonista del golpe de Estado en 2009 y presidente del partido Alianza Patriótica, denunció este viernes en sus redes sociales que los comunistas en el poder pretenden emitir un requerimiento fiscal fabricado en su contra como parte de su campaña de persecución política. En ese sentido, convocó a los medios de comunicación y al pueblo a una conferencia de prensa el próximo lunes 14 de octubre a las 10 de la mañana, pues dará mayores detalles.
El Partido Nacional cuestiona al Ministerio Público, al que le acusa de haber desatado una persecución política y judicial contra sus principales líderes. Mediante un comunicado, el Centenario Instituto Político puntualiza que en la actualidad la Fiscalía se ha convertido en una institución manipulada por Libre y que ataca descaradamente a los precandidatos nacionalistas. Vamos a tener más detalles en los próximos minutos sobre este comunicado del Partido Nacional de Honduras. Atentos porque también Libre manipula al Ministerio Público, está diciendo el Partido Nacional. Libre manipula al Ministerio Público, denuncia el Partido Nacional. Atentos a estas noticias que tendremos aquí más adelante. Tenemos en directo al alcalde de la ciudad de San Pedro Sula, Roberto Contreras, con la periodista Kenia Chinchilla. Hoy el alcalde ha denunciado amenazas en su contra. Ha denunciado amenazas en su contra. Y esta madrugada, uno de sus empleados de confianza sufrió un atentado. Está estable, pero sufrió un atentado. Le rociaron de balas su vivienda. Honduras debe estar alerta y atenta a lo que le está pasando al alcalde Roberto Contreras en la ciudad de San Pedro Sula. Kenia Chinchilla, adelante. Buenas noches, licenciado Renato Álvarez. Cristina, en los estudios televidentes de Telenoticias. Así como usted lo adelantaba, precisamente el alcalde Roberto Contreras, alcalde de la ciudad de San Pedro Sula, está para hablar sobre esta situación que se vive aquí, el ataque directo contra uno de sus asistentes. Alcalde, nos cuenta más sobre ello. Así es, Cristina, Renato, saludos ahí en estudio en Tegucigalpa, desde San Pedro Sula. La madrugada de este 11 de octubre pues transcurría muy tranquila en el sector de la colonia Montefresco, cuando de repente nuestro asistente de gerencia en la Municipalidad de San Pedro Sula, el joven Eduardo Colindres, de apenas 24 años, fue despertado en una lluvia de balazos. Más de 35 disparos impactaron en toda su vivienda, ocasionándole a él 2 heridas de bala. Una a la altura de la cabeza, en oreja, con salida en la parte occipital, y otro balazo en el abdomen. Procedimos de inmediato a internarlo en el Seguro Social, está estable, fuera de peligro, gracias a Dios, y ahora pues los entes investigativos y policiales están haciendo todo lo que son las investigaciones sobre este atentado, que lo único que pretendía era silenciar al joven Eduardo Colindres, quitándole la vida. Ha hablado también ataques y amenazas contra su persona. Sí, es correcto. El error que cometió el joven Eduardo Colindres fue la noche de amanecer el 9 de octubre, cuando yo recibí amenazas de un teléfono desconocido. Entonces él contactó este teléfono y se dio cuenta que la persona que estaba amenazándonos a nosotros, a mi familia, a mi esposa, de muerte, es una persona conocida por él. Hemos hecho todas las investigaciones y ahora tenemos toda una red completa de extorsionadores a nivel internacional. Renato, esto es bien delicado. ¿Por qué razón? Porque están siendo extorsionados bancos, están siendo extorsionados familias que tienen recursos económicos y averiguan la vida de ellos a través de redes sociales y luego empiezan a extorsionarlos. Desde Lima, Perú, Colombia, y en San Pedro Sula funciona la cabeza de lo que es la franquicia de extorsionadores de una persona pues que se acostumbró a vivir a través de la extorsión y que es capaz de liquidar a una persona, como en el caso del joven Colindres. ¿Esto es fuera de la situación política? Esto no tiene nada que ver con política, claro. Parte de estas personas están siendo financiadas por el gobierno, porque sabemos que enormes cantidades de dinero del gobierno se pagan a esta persona por concepto de publicidad, el cual toma 4 horas de sus programas de televisión únicamente para atacarnos, ofendernos, calumniarnos a nosotros, pero el lunes estaremos querellando y llevando también esta denuncia a lo que son derechos humanos y también al Ministerio Público para que se inicie de oficio la investigación del teléfono donde estamos siendo extorsionados nosotros a cambio de entregar dinero de la Municipalidad de San Pedro Sula. Muchísimas gracias al alcalde de la ciudad de San Pedro Sula, Roberto Contreras. Estas son sus declaraciones, licenciado. Si no hay consultas, le escucha en este momento. Si no, retorno a estudios con usted. Muchas gracias a Kenia Chinchilla desde la ciudad de San Pedro Sula. Honduras debe estar atento a lo que le está sucediendo al alcalde Roberto Contreras en esa municipalidad del norte del país. Tal como lo anticipábamos, el Partido Nacional cuestiona al Ministerio Público, al que acusa de haber desatado una persecución política y judicial contra sus principales líderes.
Mediante un comunicado, el Centenario Instituto Político puntualiza que en la actualidad la Fiscalía se ha convertido en una institución manipulada por Libre, que ataca descaradamente a los precandidatos nacionalistas y a sus principales líderes, Narria Fura y Ana Hernández, y otros grandes referentes. Estos actos son parte del Plan Venezuela de Mel Zelaya para desmantelar la oposición y perpetuarse en el poder, señala el Partido Nacional, que además advierte que en un intento burdo de manipular la justicia y aplicar guerra jurídica, el narcofamilión ha lanzado una ofensiva para eliminar a quienes representan una amenaza real a su proyecto autoritario, advierte. El Partido Nacional hace un llamado a toda la militancia, simpatizantes y patriotas a salir a las calles y defender a sus candidatos y líderes, y asegura que no permitirá que Libre utilice la justicia como arma política para callar la voz de millones de hondureños que confían en el Partido Nacional para recuperar el rumbo de la nación. Por último, detalla que está firme y unido frente a este ataque cobarde. Sobre este caso, la investigación del Tribunal Superior de Cuentas entre enero de 2017 y diciembre de 2019 sobre los fondos rotatorios especiales y fondos de reembolso de gastos del fideicomiso determina que el exalcalde Narria Fura presentó reembolso de gastos en concepto de ayudas sociales, restricción que se describe bajo el criterio de liquidación establecido en el artículo 43 de las normas presupuestarias de la Alcaldía del Distrito Central. Bueno, a raíz de todo esto, el debate de este viernes sobre el requerimiento fiscal presentado contra el precandidato del Partido Nacional, Narria Fura, se centra en la pregunta si en este caso hay o no doble juzgamiento. El antecedente de antejuicio preelectoral de hace 3 años se activa nuevamente para el exalcalde Narria Fura, presidenciable por el Partido Nacional. Doble juzgamiento, según analistas que también tildan de política la acción promovida por el Ministerio Público. Hay una figura en el código que se llama el nobis in idem, que en buen castellano es el doble juzgamiento. Si a usted o a cualquiera de los aquí presentes se nos presenta una acción y hay una resolución en la cual se nos exonera, se nos libera de responsabilidad, la ley ya establece que no se nos puede ni debe volver a acusar o a denunciar por los mismos hechos. En noviembre de 2023, el Tribunal Superior de Cuentas concluyó que no encontró responsabilidad de enriquecimiento ilícito durante el periodo investigado, dando pie para sospechar de persecución política, aunque el fiscal Luis Javier Santos sostiene que se trata de nueva investigación y pide citar a los acusados. Recuérdese que en aquel momento el conocimiento que se tiene es de que se intentó un antejuicio ante lo que era el alcalde de Tegucigalpa, ¿verdad? Que ahora él es el exalcalde y se ha traído un requerimiento fiscal. Va a ser muy importante poder observar y determinar por qué el juez de garantías ha admitido el requerimiento fiscal, ¿verdad? Porque recuérdese que ha admitido un requerimiento fiscal y en realidad no se puede alegar ese doble juzgamiento en esta etapa que no ha iniciado el proceso. El término ibis in idem, doble juzgamiento, contenido en el artículo 11 del Código Procesal Penal, debe declararlo el juez, pero no en la audiencia de imputado, aunque la defensa de Fura puede presentar excepción sobre esta figura y el juez resolver en la audiencia inicial. El Ministerio Público representa los altos intereses de la sociedad. Lo que se percibe pues es que el Ministerio Público está persiguiendo un delito, indicios de responsabilidad penal. Quizás causa un poco de suspicacia en el momento en que ha sido presentado el requerimiento fiscal, pero recordemos que estos son hechos que vienen siendo investigados desde hace mucho tiempo, que no es un hecho nuevo, que al señor exalcalde pues se le ha investigado o vinculado a pagos irregulares, erogaciones de fondos y todo lo que esto conlleva. En ese sentido yo creo que el Ministerio Público, la única finalidad o la única motivación que tiene en estos hechos es perseguir realmente el delito o los indicios de responsabilidad penal que pudieran existir en esa administración. Este viernes un juez penal en materia de criminalidad organizada notificó a la defensa del exalcalde Fura que admite el personamiento de presentación voluntaria y señala audiencia para el lunes 21 del presente mes a las 9 de la mañana.
En el Partido Nacional ven la acusación contra Nasri Adfura, conocido como Papi a la Orden, como una revancha política del oficialismo por haber quedado fuera del control de los órganos electorales, como había sido el acuerdo de marzo, según recordó y reclamó recientemente el coordinador de Libre, el expresidente y asesor del gobierno, Manuel Zelaya. Creen que Libre se está vengando, pero la designada presidencial Doris Gutiérrez no lo ve así y dice que es el momento para que Papi a la Orden limpie su imagen. Este reclamo casi desesperado del asesor presidencial Manuel Zelaya terminó por materializarse semanas después en una represalia política directa contra Nasri Adfura, afirma este analista, para quien todo responde a un contraataque del partido en el poder frente a su traición, que les costó el control de los órganos electorales. No se le cumplió a Manuel Zelaya el acuerdo a que habían llegado y es por eso que comienza la cacería en torno a la figura del candidato o precandidato de uno de los movimientos del Partido Nacional. Embusteros. Ahora, cuando es momento de cumplir la palabra empeñada, no recuerdan nada. Se les ha olvidado o alegan amnesia, escribía Zelaya en su cuenta de X el 11 de septiembre, luego que Adfura alegara desconocer. ¿A qué acuerdos de marzo se refería? Entre otras cosas, se negoció que la presidencia del CNE, TJE y RNP para las elecciones generales recaería en el representante de Libre. Al final los escenarios políticos cambiaron en septiembre y Libre se quedó fuera de la jugada, recordó Licona. Este dirigente nacionalista va más allá al afirmar que el requerimiento contra Papi a la Orden solo envía un mensaje político con el que se pretende intimidar a la oposición. Estrategias de MEL, Plan Venezuela. Aniquilación de la capacidad electoral de la oposición política. ¿Qué viene después? Acusaciones contra Jorge Cálix, acusaciones contra Nasralla, acusaciones contra ASJ, acusaciones contra el Consejo Nacional Anticorrupción, acusaciones contra empresarios privados, acusaciones contra periodistas. Anduray se pregunta si después de estas acciones Adfura saldrá de su escondite para hacer una férrea oposición o volverá a buscar la manera de negociar unilateralmente con el poder, aunque para la designada presidencial Doris Gutiérrez, en lugar de pensar que se trata de una persecución política, Adfura debería verlo como una oportunidad para limpiar de una vez su nombre. El señor Adfura ha dicho que el que nada debe, nada teme. Entonces esa es una oportunidad para demostrar que realmente pues no tiene ninguna responsabilidad en el manejo inadecuado de los fondos públicos. La cita de Nasri Adfura con la justicia está programada para el próximo lunes 21 de octubre. José Miguel Álvarez, Telenoticias. Si no es por una sentencia condenatoria en firme, ningún aspirante a cargo de elección popular puede quedar inhabilitado, aclaró el Consejo Nacional Electoral. En la sesión del jueves, el Consejo Nacional Electoral dejó claro que un aspirante a cargo de elección popular no puede ser inhabilitado con un auto de formal procesamiento, sino que solo en el caso de una sentencia condenatoria firme. Porque se hablaba de los autos formales de procesamiento para poder inhabilitar a alguien, y pues esto en toda convención internacional, reconocimiento de derechos fundamentales, se sabe que solo la sentencia causa estado, y en consecuencia pues no sabemos qué pasó con el legislador, pero sabemos que son las personas sentenciadas, en realidad son las que están inhabilitadas, y en ese sentido, pues en el reglamento no quedó establecido. El tema se debatió ya que el consejero electoral Marlon Ochoa era del criterio que esa causal quedara establecido en el reglamento de inscripción que aprobó el órgano electoral. Sin embargo, al final no se tomó en cuenta, decisión que ve correcta el ex consejero electoral Germán Lobo. Aquí prevalece el principio de inocencia y solo hasta que un ciudadano sea vencido en juicio y sea declarado por autoridad competente, y en este caso un juez resuelva declararlo culpable y aún esa sentencia quede firme, es cuando puede dar lugar a inhabilitarle su participación en procesos electorales. La diputada y aspirante presidencial Maribel Espinosa es del criterio que es el órgano electoral que determine la situación de un aspirante a cargo de elección popular. Eso está en la Constitución de la República. Y si está en la Constitución de la República, la entidad correspondiente para determinar cuando un candidato tiene suspendida la calidad de ciudadano
es el Consejo Nacional Electoral. Por su parte, este diputado oficialista considera que en otros países se utiliza esa herramienta para inhabilitar a un contrincante electoral, pero en Honduras el caso es diferente. Recuerde que en otros países ha ocurrido que a los candidatos los acusan simple y sencillamente para descalificarlos de una contienda política, y eso se vuelve nada más un instrumento para combatir a un contrincante político. Sin embargo, debería entonces de contemplarse el hecho de cuando hay una sentencia firme, cuando alguien ya es acusado, cuando alguien ya es sentenciado. En tanto, el reglamento de inscripción de los movimientos de los partidos políticos se espera que sea publicado en el diario oficial La Gaceta, y el plazo fatal de inscripción para los movimientos es el 9 de noviembre del presente año. A menos de un mes para la fecha límite de presentación de planillas el próximo 8 de noviembre, el movimiento Vamos Honduras del aspirante presidencial por el Partido Liberal Salvador Nasralla todavía está pendiente de conformar planillas en 90 municipios. Que ya hay como 30.000 firmas, solo se ocupa 7.000 para inscribir nuestro movimiento. Están trabajando en la revisión y se está estructurando. En este momento ya están estructurados 208 municipios a nivel nacional de los 298. Los otros se está trabajando y ya tenemos planillas de la mayor parte. Nasralla confía que para noviembre estarán listos para comenzar con todo el ánimo el próximo proceso electoral. El mensaje que diera el subsecretario de Estado del Departamento de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, a la ministra de Defensa y aspirante presidencial Rixi Moncada de que esperaban en Honduras unas elecciones limpias y justas, es interpretado por los analistas como un claro mensaje a la funcionaria por los cargos que ostenta, precandidata presidencial y ministra de Defensa, al recordar que las Fuerzas Armadas son los garantes de la alternabilidad en el poder y la custodia electoral, pero en el gobierno aseguran que no hay intereses en manipular las elecciones y que las instituciones o que la institución armada es autónoma para respetar la Constitución. Este fragmento del escrito del subsecretario de Estado de los Estados Unidos para el Hemisferio Occidental en sus redes sociales, después de reunirse con la secretaria de Defensa, Rixi Moncada, donde pidió celebrar elecciones libres y justas en Honduras, es un contundente mensaje a la funcionaria por los cargos que ostenta, considera esta socióloga. Y el hecho inédito que la señora ministra de Defensa sea la candidata oficialista del partido que gobierna le da mayor incertidumbre y suspicacia, sobre todo por la función de las Fuerzas Armadas durante el proceso electoral. Sin lugar a dudas, habrá mucha veeduría, mucho interés en que los resultados sean respetados, en que sea un proceso como debieron ser todos, transparente y de confianza en los resultados y que se respete la voluntad de la ciudadanía. Este analista lo interpreta que los procesos electorales del próximo año estarán bajo la lupa de los Estados Unidos, pero también de otros países, consideran. Refleja una realidad que tenemos para las próximas elecciones, que es la participación de potencias foráneas con interés en la forma en que los hondureños vamos a elegir nuestras nuevas autoridades. Van a haber intereses de los rusos, de los iraníes, de los chinos. Va a haber interés y participación de los Estados Unidos en función de la geopolítica de la región. Sin embargo, desde el gobierno aseguran que no están manipulando por ningún lado las instituciones responsables de las elecciones porque tienen autonomía y que el objetivo es garantizar procesos libres y transparentes. De que se desarrollen estas elecciones de manera libre y transparente. No se está manipulando por ningún lado, las instituciones tienen su propia autonomía, pero el gobierno es veedor, es fedatario de que todos estos procesos de elecciones se lleven de manera transparente. Según los analistas, en el mensaje del funcionario de la administración Biden, también deja entrever que el tema de la extradición estuvo en el conversatorio. El tema de interés de los norteamericanos es el tema de la extradición. Y obviamente, de por cierto que la extradición va a continuar. La secretaria de Defensa y precandidata presidencial de Libre, Rixi Moncada, realizó una visita a los Estados Unidos donde se reunió con varias autoridades de aquel país.
Después de la reunión con la secretaria de Defensa y precandidata a la presidencia del Libre, Rixi Moncada, el subsecretario de Estado de los Estados Unidos para el hemisferio occidental, Brian Nichols, escribió en sus redes sociales: reunión productiva con el nuevo ministro de Defensa de Honduras, Rixi Moncada. Nos centramos en la necesidad de abordar los desafíos regionales, incluidos la seguridad y crimen organizado transnacional. También hice hincapié en la importancia de celebrar elecciones libres y justas. Vamos a ir a una nueva pausa comercial. Cuando retornemos, en 84 millones de dólares caen las reservas internacionales en primeros 10 días de octubre. 84 millones de dólares. Atentos, vamos a tener con Sara Carranza los detalles de esta noticia, pero antes, las autoridades de turismo junto al sector privado del rubro promueven ante la Secretaría de Salud la eliminación de la vacuna contra la fiebre amarilla para los turistas procedentes de Sudamérica, en vista que la mayoría de los países de la región ya no la piden, y ello incentivaría el turismo al país, pero los epidemiólogos advierten que se debe primar la salud antes que los intereses económicos al advertir las consecuencias que traería quitar esa vacuna. Miren ustedes qué cosas, ¿verdad? A raíz de un frente a frente yo fui testigo de una petición a la autoridad hondureña de parte de la empresa privada para que eliminen esa vacuna contra la fiebre amarilla aquí en el país como requisito para que entren los suramericanos, porque en el resto de países ya nos está pidiendo. Pero según Turismo, han solicitado a la Secretaría de Salud, han trasladado esa solicitud de los empresarios a la Secretaría de Salud, pero en Salud se niegan a eliminar este requisito de ingreso de los suramericanos a nuestro país, la vacuna contra la fiebre amarilla. Las autoridades de turismo gestionan una propuesta con varios sectores encaminada a suspender el requisito de la vacunación de la fiebre amarilla para ingresar al país, bajo el argumento que está limitando la visita de turistas extranjeros que proceden de Sudamérica, restando competitividad turística al país. De esta manera, buscan que Honduras no quede rezagada con la petición del carnet de vacunación de la fiebre amarilla. Sí, ya hemos tenido conversaciones con la Secretaría de Salud, con la ministra Carla Paredes, para que podamos tener una mesa en la cual interlocutemos y platiquemos sobre las posibilidades de eliminar lo que es este documento. Una medida que, según Epaminondas Marinakis, empresario del sector turístico privado, esta petición permitirá una mayor migración de turistas, lo que vendría a fortalecer el rubro, por lo que cuestionan que las autoridades continúen solicitando este requisito. Para buscar una solución, ya sea temporal, pero mientras no se esté aplicando en el resto de los países de Centroamérica, Honduras está en desventaja y eso no limita a un mercado tan grande como el sudamericano. Cuando esta ley no nos sirve de nada, porque cuando tenés 500.000 migrantes que pasan por Honduras, que vienen de Sudamérica, entonces y a esos no se les pide la tal vacuna, eso nos viene a entorpecer. Para el epidemiólogo Tito Alvarado, es lamentable que los intereses económicos primen por encima de la salud, al tiempo de advertir que un solo caso positivo de fiebre amarilla en el país podría desatar una epidemia con una incidencia de mortalidad que ronda el 70%. Los que pasan por ahí no solo traen fiebre amarilla, traen dengue y todo, pero eso es imposible de controlar. Es imposible de controlar. Entonces eso no se puede adaptar a una condición que es difícil de controlar, porque no solo fiebre amarilla puede traer, pues dengue, cualquier otra enfermedad, ébola incluso, porque vienen de África. No, por lo tanto hay que seguir las recomendaciones, que tenemos el vector. Tenemos un paciente que no se da cuenta que tiene fiebre amarilla y lo pica, va a desatar una epidemia en nuestro lado, porque tenemos el vector en grandes cantidades. Por lo tanto, no es recomendable que por presiones económicas de turismo se transgredan las recomendaciones emanadas por el Ministerio de Salud Pública y de la Oficina Sanitaria Panamericana. Telenoticias buscó la reacción de las autoridades de salud respecto al tema. Sin embargo, no obtuvo respuesta por ninguna de las vías consultadas, mientras que, desde la Organización Mundial de la Salud, resaltan que cada país tiene la potestad de decidir si suspende un requisito o no, basados en su condición sanitaria. Oscar Ortiz, Telenoticias. Los hondureños tenemos que cooperar. Los hondureños tenemos que cooperar. Generalmente responsabilizamos a la Secretaría de Salud de ser la responsable cuando se descontrola el dengue en Honduras. Pero también debemos hacernos una autocrítica. Hay gente que no coopera. Imagínense en el día D. ¿Qué es el día D? Fue un viernes cuando la Secretaría de Salud y otras instituciones
Dijeron a nivel nacional vamos a fumigar todas las viviendas del país. Mucha gente no abrió las casas, las puertas de sus casas. Estaban dentro, abrían la ventana, no entren. Y otros, dicen las autoridades de salud, sabían que estaban dentro de sus casas, pero ni siquiera abrieron la ventana. Somos corresponsables de haber perdido el control del dengue. Somos corresponsables como ciudadanos de haber perdido el control de esta epidemia, que todos los días mata jóvenes, mata niños y adultos. Somos corresponsables. Lo primero es admitir con una autocrítica seria de que no estamos colaborando con la Secretaría de Salud. No estamos colaborando con nosotros mismos. Mire usted, ¿sabe cuánto le cuesta al Estado al día un paciente no grave interno en un hospital público? 12.000 lempiras. Y el promedio son 3 días. O sea, que el Estado por paciente no grave que entra a un hospital público son 36.000 lempiras. ¿Sabe usted cuánto invierte el Estado para un paciente con dengue que ingresa a la unidad de cuidados intensivos de un hospital público del Seguro Social al día? 126.000 lempiras al día. Si ese paciente no fallece, el promedio de internamiento es 1 semana. En cada paciente con dengue que entra a la unidad de cuidados intensivos de nuestros hospitales públicos y que está al menos 7 días, gastamos más de 1 millón de lempiras por paciente, por paciente. ¿No cree usted que debemos ser un poquito más responsables como ciudadanos y comenzar a ejecutar, a materializar lo que nos recomienda desde hace décadas la Secretaría de Salud? Que las pilas estén limpias, que las protejamos, que los baldes con agua los protejamos, porque en ese ambiente de agua limpia es donde se masifica el mosquito transmisor del dengue. ¿No cree que usted también es corresponsable de que no tengamos control sobre esa pandemia? ¿Cómo es posible que van las autoridades para fumigarnos la casa y rechazamos que la fumiguen? Tenemos vergüenza de cómo tenemos la casa. Tenemos vergüenza de que nos digan, señora, limpie la pila, por favor, no puede estar en esas condiciones. Pues hay que vencer la vergüenza y admitamos que muchas veces no tenemos salubridad, somos desordenados y desaseados en nuestras casas. Pero al final quien está perdiendo es el Estado de Honduras. No solo perdemos ciudadanos, no solo perdemos niños, menores de edad, no solo perdemos adultos mayores por nuestra irresponsabilidad. Es el Estado que está gastando millones de lempiras en un país que no es rico. No somos ricos, no nos podemos dar el lujo por irresponsabilidad de estar gastando en promedio por un paciente en cuidados intensivos porque no hubo responsabilidad en la casa. En 7 días, más de 1 millón de lempiras cuando ingresan a cuidados intensivos. Yo creo que llega el momento en que a la gente hay que hablarle con seriedad, no pensando en si este ya no va a votar por mí en la siguiente elección. Hay que hablar con seriedad. Yo sugeriría al Estado que familia que se niegue a abrir las puertas de su casa para ir a fumigar, hay que derribar la puerta. Y hay que llevar a los tribunales a esta familia. Estamos en emergencia de dengue y la gente no quiere entender que en emergencia de dengue tiene que cooperar y el Estado invirtiendo millones de lempiras que nos hacen falta también para invertirlos en mejorar la estructura de los hospitales y de las escuelas. Hondureños, admitamos, muchos de nosotros somos irresponsables hasta con nuestra propia salud. De nosotros y de nuestros hijos, de nuestros abuelos que viven ahí, o de la familia que vive ahí en la casa. Cristi. Bueno, y justo Renato ha fallecido. Aquí lo tienes. Una persona de 15 años, un joven de 15 años, identificado como Yankel Salgado, originario de la aldea Jalaca de Talanga. Ha sido identificado este joven de 15 años, quien falleció a causa del dengue en el Hospital Escuela en la capital. El adolescente, debido a su condición, fue trasladado de emergencia desde la comunidad y permaneció ingresado por 3 días en el centro asistencial. Desde el sector de Talanga, él llegó con clara sintomatología de un dengue grave y al final, pese a la atención que él recibió, él falleció. Dengue grave e hizo una falla múltiple de órganos.
Osorio explicó que el paciente llegó con síntomas de gravedad a causa de la enfermedad, lo que complicó su tratamiento. En otra información, en educación financiera le contamos la diferencia que existe entre ahorrante e inversionista. Educación financiera es presentada por Banpaís. Descarga, regístrate y disfruta lo que te gusta con la nueva app Club BP de Banpaís. Siempre de tu lado. Diferencia entre ahorrante e inversionista. Si usted reserva una parte de sus ingresos para algún proyecto o compra en el futuro, o bien para tener respaldo en el caso de una emergencia o cubrir imprevistos del mes, usted es un ahorrante. El inversionista es un ahorrante un poco más activo, que busca instrumentos más sofisticados, pero siempre sencillos de manejar y accesibles a su realidad, con la ayuda de especialistas en el tema. ¿Cuál es la diferencia entre ahorrar e invertir? La primera diferencia es que generalmente el ahorro persigue objetivos de corto plazo, mientras que la inversión se orienta más al mediano y largo plazo. De esta manera, los productos de ahorro por lo general tienen un riesgo bajo de pérdidas a cambio de un menor riesgo. El ahorrante recibe menos ganancias o intereses. Por su parte, los productos de inversión suelen tener diferentes niveles de riesgo como recompensa. Las reservas internacionales registraron una caída de 84 millones de dólares en los primeros 10 días de este mes de octubre, sumando una pérdida de 873 millones de dólares en lo que va del año, según el reporte diario del Banco Central de Honduras, en el que detallan que las reservas disminuyeron de 7.555 a 6.682 millones de dólares de enero a la fecha. Una situación preocupante porque a pesar de las medidas tomadas por las autoridades, no logran frenar la salida de capitales y la alta demanda para importaciones, explican economistas consultados. Luego que el Banco Central subiera la tasa de política monetaria, los préstamos ahora son más caros y se han disparado en el pago de intereses más de lo previsto, sostienen expertos en banca y finanzas, al señalar que los pronósticos del Banco Central se vinieron abajo y la medicina está saliendo peor que la enfermedad. Aseguran los economistas, la gradualidad de incremento de las tasas proyectadas por el gobierno no se cumplió y esperan que al menos se contenga la caída de las reservas internacionales. Si necesita dinero prestado, tiene que pagar más. Y esto se debe a que en los últimos 2 meses las tasas de interés se dispararon, luego que el Banco Central aumentara en 1% la tasa de política monetaria a inicios del mes de agosto. Esta experta en banca y finanzas explica que subieron más de lo que se esperaba. Este aumento ya el promedio llega a los 2%. Cuando hacemos un mapeo de estas tasas de interés ya de manera desagregada, en realidad que es demasiado alto. Algunos productos en específicos, tasas que estaban al 14, 16%, usted ya las está encontrando 18, 19%. Los economistas del BCH proyectaban una alza de 0.8% en 3 meses, pero está claro que fallaron en ese pronóstico, pues el sector financiero tenía urgencia por subirlas, luego que las autoridades mantuvieron fija la tasa de referencia. Sin embargo, se esperaba más gradualidad para los sectores productivos, pero han recibido la misma receta. Las tasas pasaron de entre 10 y 12% hasta 16 o 18%, agudizando los problemas que atraviesa el campo. Y eso pues viene a dificultar, además de todas las situaciones, cambio climático, mano de obra, financiamiento, eso dificulta el crecimiento del sector agropecuario de nuestro país. La medicina salió peor que la enfermedad, afirma la presidenta del Colegio de Economistas, ya que el Banco Central aumentó los intereses para controlar la inflación, pero más bien aumentarán los precios, asegura. Va a tener incidencia en el incremento de los precios. Creo que debe de revisarse con detenimiento cuáles son las oportunidades que tenemos en este tema y posiblemente la medicina salga más cara que la enfermedad. Rescatan que la medida puede tener efectos positivos, como frenar la caída de las reservas y aumentar las ganancias para quienes tienen ahorros, aunque la tasa de interés pasiva que le pagan a los ahorrantes solo ha incrementado en 1.5%, menos que la que cobran por los créditos. Sube el valor del aceite de cocina y desde el lunes también los combustibles.
Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Ahorra en cada etapa de tu vida con Banco de Occidente. Después de 11 semanas consecutivas de rebajas, los precios de los combustibles subirán el próximo lunes. El galón de gasolina superior aumentará a 1.51, su nuevo precio será de 98.06 lempiras, mientras que la gasolina regular subirá a 1.45, quedando en 89.45 lempiras el galón. Por su lado, el queroseno tendrá una alza de 1.36 lempiras, por lo que su precio en bomba será de 71.22, mientras que el diésel aumentará a 1.37, reflejando un nuevo precio de 81.56. Entre tanto, el LPG vehicular incrementará a 1.08 lempiras, quedando en 45.77 lempiras a partir del próximo lunes 14 de octubre. El director de hidrocarburos de la Secretaría de Energía, Carlos Pozas, explicó que estas alzas se derivan del conflicto bélico entre Israel e Irán, ya que Irán es uno de los mayores productores de petróleo, pero pidió a la población no alarmarse porque podría ser un efecto temporal, aunque reconoció que se desconoce cuánto tiempo puede durar el conflicto en Medio Oriente. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Algunos mercados capitalinos reportaron un aumento de 3 lempiras en la libra de aceite de cocina, pero el resto de productos mantienen precios estables y desde ya se anuncia una rebaja de hasta 5 lempiras en el cartón de huevos para el próximo fin de semana. Tenemos ya un incremento en otros mercados de la libra de aceite a granel, que ya subió de 22 a 25 en otros mercados. Nosotros seguimos vendiéndola a 20 lempiras. Estabilidad en los productos como los frijoles, que hay producción local, producción nacional, entre 90 y 95 lempiras. El cartón de huevos sigue igual, pero con la buena noticia que posiblemente para la otra semana le hagamos una reducción de unos 2 hasta 5 lempiras al cartón. Algunas verduras y legumbres como la cebolla y frijoles verdes registran rebajas, pero aumento de forma inédita a 20 lempiras el mazo de cilantro por una menor producción de esta hierba aromática. Bueno, la SJ, Cristina, pide al Congreso no ratificar interpretación del artículo 15 de la Ley de Energía. La Asociación para una Sociedad Más Justa alertó este viernes sobre el riesgo que representa para la transparencia el haber aprobado una interpretación del artículo 15 de la Ley Especial de Energía. Por ello, solicitó al Congreso Nacional no ratificar el acta de la interpretación legislativa, porque intenta encubrir el incumplimiento de los plazos y mandatos establecidos por la Ley de Energía, evadiendo la responsabilidad administrativa y legalizar la inobservancia, puesto que la ley establece el mandato para la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, NE, de renegociar los contratos de energía en un plazo de 60 días calendario a partir de su publicación en la Gaceta el 16 de mayo de 2022. Este plazo culminó el 16 de julio de 2022, sin embargo, dicho mandato no fue cumplido por la estatal eléctrica. Ahora buscan dejar el plazo abierto y legalizar la entrada en operación de una planta térmica que no ha cumplido con los criterios y requisitos establecidos en la Ley de Energía original, advierte la ASJ. Por eso esta organización pide al Congreso no ratificar la interpretación del artículo 15 de la Ley de Energía. El impacto por el cierre de varias empresas del rubro de la maquila se hará sentir en diferentes sectores del Valle de Sula, desde alcaldías, familias y MIPYMES, entre otros, sin dejar a un lado que también puede agudizar flagelos como el de la migración, opción que ya analizan varios desempleados de este rubro que siguen protestando para que les paguen sus derechos tras quedar sin el empleo. Entre los que protestan aquí, algunos tenían entre 15 y 20 años de laborar para la empresa a la que reclaman el pago de sus derechos tras cerrar operaciones. Este viernes nuevamente se manifestaron frente al Parque SIC Buenavista en Villanueva para que Delta Cortés les retribuya sus beneficios. Esta es una de al menos 7 empresas que ha trascendido dejarán de operar antes de que finalice el año, dejando sin empleo al menos a 7,000 hondureños como Margarita. Yo les digo, yo no me voy a poner una soga, no voy a ir a robar. Tengo 3 hijos que dependen de mí, soy madre soltera.
Tengo 46 años, ¿quién me va a dar trabajo? No voy a dejar de comprar una libra de frijoles por irle a pagar al banco. El impacto de estos cierres lo resentirán en algunos municipios, sobre todo del cono sur como Pimienta, donde según el alcalde muchos pobladores que laboraban en maquilas han quedado desempleados. La mayor parte de la población es de Villanueva, Pimienta y Potreríos, el sector que nos abastece con empleo a la población. Recuerden, la economía familiar afectada, la economía del municipio afectada, hay tasas, hay impuestos y todo que la población nos da a nosotros y lo que es nuestro sostén. Estamos siendo afectados porque ya ha habido cierres anteriores. El desempleo está tremendo, la población incrementa, inclusive el latrocinio y un montón de situaciones que se dan, que se derivan de las necesidades económicas de la población. Algunos empresarios indican que es urgente promover la inversión dejando a un lado las diferencias políticas. Pero lo que necesitamos es que los políticos dejen de pelear entre sí y que sigan y que promuevan la producción nacional y que se dediquen a crear leyes que vengan a promover a la MIPYME, a la gran inversión, a fortalecer la inversión nacional y que promuevan la inversión extranjera. La situación se torna complicada según representantes de organizaciones que laboran con migrantes, ya que consideran que este flagelo podría agudizarse. Fíjese que aunque la gente esté trabajando, si los salarios no son suficientes, aún así mucha gente decide emigrar. Y ahora, bajo una situación de incertidumbre con un empleo, con sus derechos laborales, no le queda más remedio, más alternativa a la gente que buscar irse del país, porque el problema aquí es no solo la falta de oportunidades, sino además la falta de garantía de derechos. Según dirigentes del sindicato de la maquila, en el 2024 en este rubro se perderán más de 10.000 empleos. Urgen, dicen, de un diálogo tripartita. Bueno, atentos porque vamos en este momento con otra información. Tras sostener una reunión con la Asociación Hondureña de Maquiladores, la Secretaría del Trabajo convocó para el próximo martes 15 de octubre una mesa tripartita compuesta por el gobierno, trabajadores y los maquiladores con el objetivo de buscar soluciones a la problemática que pasa a este sector con el cierre de algunas empresas. Hemos tenido a bien considerar una propuesta que aquí en sede del despacho de la Secretaría había realizado la representación de la red de sindicatos de trabajadores de la maquila, de convocar a la mesa tripartita. Por esa razón convocamos también para la otra semana, el día martes, a la mesa tripartita del sector de la industria textil para analizar este caso específico, en el caso de Delta, también el caso de la industria la situación de la industria textil, la atracción de inversión, la sostenibilidad de los empleos. En tanto, el presidente de la Asociación Hondureña de Maquiladores, Daniel Facusé, dijo que acompañarán a los trabajadores afectados por el cierre de las empresas y que abordarán la problemática que atraviesa el sector maquilador en esa reunión. Obviamente la vía legal la tienen los trabajadores, tienen todo su derecho. Tanto el Ministerio como la Asociación Hondureña de Maquiladores los va a acompañar en ese proceso para que puedan los bienes de la empresa que fueron abandonados, que poder ser liquidados y con ese dinero poder cubrir. Y si no se pueden cubrir en su totalidad los derechos, también los trabajadores tienen derecho a acudir a instancias internacionales. Facusé también explicó que el cierre de la empresa Delta es un caso aislado y que el cierre de otras empresas ya estaba programado. Sin embargo, otros sectores estiman que se estarían perdiendo más de 14.000 empleos. El emprendedor de este viernes es para Rafael Sagastume, un luchador tenaz que ve cristalizado uno de sus sueños con su negocio J. Rafa en el barrio El Centro de la ciudad de Siguatepeque. El emprendedor de hoy es presentado por Ficosa. Ahorra para lograr todo lo que te propongas porque en Ficosa tienes todo el respaldo para que descubras cómo ahorrar es poder. Después de fracasar en un negocio anterior, este hondureño no se dio por vencido y encontró en la venta de comida una fuente de ingreso, emprendimiento que sigue en ascenso. Bueno, nace de la necesidad que nosotros teníamos de haber quedado sin algún negocio. Empezamos un negocio en mi casa, en un garaje. Ahí comenzamos a poner un comedor. Le habíamos nombrado el Sicómoro, ¿verdad? Pero
Después surgió la necesidad de salirnos de ahí. Aparte de sus higiénicas, cómodas instalaciones y su amplio menú, son sus mejores aliados para atraer sus clientes. Nosotros manejamos platillos así bastante comunes, ¿verdad? Como es carne a la plancha, pechuga de pollo a la plancha, como platos típicos, con papas, con ensaladas, boquitas como alitas de pollo, chicken finger. Un buen servicio que se convierte en una inevitable y buena recomendación son sus medios de publicidad, redes sociales, así como su número de celular 94 62 73 61. ¿Verdad? Que nos pueden buscar en Instagram, en Facebook, estamos ahí. Nuestro número de teléfono que es el 94 62 73 61, que estamos a sus órdenes. Su buena comida y su ambiente acogedor lo hacen un emprendimiento diferente. Desde la ciudad de Ciguatepeque para Telenoticias, Omar Valenzuela. La presidenta Xiomara Castro se reunió este viernes con la congresista demócrata por el estado de Illinois, Delia Ramírez, y su equipo para conversar sobre las nuevas o las buenas relaciones entre Honduras y Estados Unidos, así como temas de migración, ambiente, comercio y derechos humanos. La presidenta pudo exponerle a la congresista el avance de su gobierno y los planes y las medidas que ha tomado a nivel general, al igual que intercambiamos sobre temas ligados a los derechos humanos y algunos intereses, como el proceso de investigación que se da sobre el asesinato del ambientalista Juan López. Y nos dio una oportunidad de tener conversaciones muy francas en las maneras que continuamos abogando para un Honduras donde la gente puede salir adelante, donde la comunidad puede sentirse segura, y las maneras que oficinas congresionales en Estados Unidos como la mía pueden continuar aprendiendo y entendiendo del pueblo las necesidades que son muy reales. Ramírez indicó que le darán continuidad a los temas abordados para seguir trabajando juntos en el estudio de las raíces de la migración. El abogado Carlos Chactur indicó este viernes que 2 de los 3 jóvenes que fueron hallados decapitados ayer en la aldea de Tegucigalpita de Victoria Lloro supuestamente estaban involucrados en el secuestro de 12 personas, hecho ocurrido en junio de este año en Baracoa, Cortés. Se trataría de los hondureños José Bernabé Acevedo y Carlos Miguel Núñez, quienes junto a un tercer hombre eran buscados por la Policía Nacional por una presunta implicación en el delito de secuestro agravado y falsificación de documentos. O sea, venganza. ¿Y la justicia? Ese es el problema. Mira, con la impunidad en Honduras. Cuando no hay justicia, entonces la gente se hace justicia por su propia mano. En una publicación en su cuenta de ex Inner City Press, publicó hace unas horas que el exalcalde de Lloro, Arnaldo Urbina Soto, solicitó a la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York que no lo traslade de la prisión donde está recluido mientras se resuelva su apelación. Sin embargo, la Fiscalía rechazó su petición. Urbina Soto fue sentenciado a 226 meses de cárcel el pasado 3 de octubre por el delito de narcotráfico, y el juez sugirió que se trasladara a Urbina Soto de la cárcel de Brooklyn a la de Pensilvania. El ex jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Romeo Vázquez Velázquez, ha advertido hoy que se le está preparando un requerimiento fiscal, al igual que se le ha hecho a Narria Fura. Romeo Vázquez es el presidente de uno de los partidos políticos del país y cree que lo que ocurre ahora es una persecución, y tenemos esta reacción justamente de este militar en condición de retiro. Quiero denunciar públicamente que el gobierno marxista-socialista no tiene límites en su perversidad. Como no les gusta que les diga la verdad, primero me amenazaron, luego me acusaron de querer dar un golpe de Estado y ahora están usando a la Fiscalía para fabricar pruebas falsas en mi contra. Estamos enfrentando una persecución política descarada. Mi familia y yo somos víctimas de la sed de venganza de este gobierno radical que usa el poder para silenciar a los que luchamos por Honduras. Hago un llamado a la ciudadanía en general para que se una al Ejército Ciudadano de Paz y luchemos contra el atropello a los derechos humanos. El estado del tiempo es presentado por Servicio Aeroportuario Nacional. La transformación de nuestros aeropuertos ya está en proceso.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. En forma de primicia, les dimos a conocer aquí de la posibilidad de que se forme un huracán cerca del territorio hondureño la próxima semana. Bueno, pues continúa esa posibilidad muy alta y los modelos que estamos monitoreando pues siguen apuntando a que este fenómeno estaría formándose a partir de miércoles a jueves de la próxima semana y podría tomar estas posibles trayectorias hacia el territorio hondureño o hacia el sur de la Florida en Estados Unidos. Pero de todas formas, el sistema, miren ustedes en esta proyección de lluvias, pues daría cantidad de precipitación en buena parte de la costa norte y oriente de nuestro país y lógicamente en el resto del territorio, pero los volúmenes más altos en estos sectores. Ojo, posibilidades, estamos monitoreando y el fenómeno pues se mantiene hasta ahora en los modelos. Un canal de baja presión que se encuentra al este de Honduras pues está dejándonos esa posibilidad de lluvias para el fin de semana. Hemos tenido vientos fríos que están recorriendo el territorio y se mantienen para este fin de semana. Aquí estamos viendo justamente estas corrientes de viento frío, así que usted protéjase un poco porque inmediatamente pues, puede sufrir alguna enfermedad respiratoria. Y aquí vemos la posibilidad de lluvia para la jornada de sábado. Es pues bastante intensa en buena parte de la zona norte, oriental, centro, algunas áreas del sur-occidente. Y para el día domingo esa condición se repite. En cuanto a la altura máxima del oleaje en la parte norte, se mantiene todavía de 1.7. Recuerden que en las últimas horas tuvimos casi 3 metros y eso originó que pues, la marea ingresara sobre algunos puntos de la costa norte. 3 metros esperamos para el día domingo a la salida del Golfo de Fonseca, así que mucha precaución. Para la jornada del sábado bien, pero para el domingo se incrementa a la salida del Golfo de Fonseca con temperaturas que no pasan de los 30 grados para la jornada sabatina y se mantienen muy altas siempre en la zona sur, pero en el resto del territorio que está beneficiado con esos vientos fríos del norte y noreste, entonces pues la condición es bastante agradable. ¿Y qué quiere decir este mapa ya para despedirnos? Un estudio acaba de revelar que el huracán Milton, que recién destruyó en la Florida, pues se incrementó por el cambio climático un 30% las lluvias y un 10% más fuerte debido, repito, a la condición del cambio climático que afecta al planeta. Cuídense mucho, siempre les queremos como televidentes, sino como noticia. Que la pasen bien.